Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo. Me complace darles la más cordial bienvenida. Se celebró este martes en Jeddah, Arabia Saudita, un encuentro entre representantes de Ucrania y de Estados Unidos. Recuerden ustedes que se había planteado esta conversación como algo crucial para la búsqueda de la paz en Ucrania. Al final del encuentro, la parte estadounidense dijo que Ucrania está lista para resolver el conflicto y que acepta un alto el fuego de inmediato de 30 días. Cuando se acudió a Arabia Saudita se declaraba, veremos si Ucrania está lista para hacer concesiones. Antes Donald Trump había dicho, recuerden ustedes aquella discusión en la Casa Blanca, que Ucrania no estaba lista para la paz. Y Donald Trump escribió, en un mensaje que escribió en las redes sociales, dirigido directamente a Zelensky, vuelve cuando estés listo para la paz. Y aquello se entendió como un mensaje claro de que el señor Zelensky debía abandonar Estados Unidos, donde se encontraba en ese momento. Bueno, sobre concesiones de Ucrania no se dijo nada al término de la reunión en Arabia Saudita. Y este es realmente el gran detalle. Ahí es en donde reside el diablo. Si es cierto que el diablo reside en los detalles, entonces este es el aspecto más fundamental. De alguna manera yo creo que Donald Trump ha reculado con respecto a su posición de incluir a Ucrania de las conversaciones. Esa era la posición oficial de Estados Unidos. No aceptamos a Ucrania en la mesa de las negociaciones porque simple y llanamente Ucrania pues hará todo lo posible por torpedear un acuerdo de paz. Y las conversaciones se estaban llevando a cabo en el plano bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Pero ahora se presenta la posición ucraniana como algo de vital importancia para conseguir la paz. Lo que Donald Trump pretendía era un acercamiento de posiciones con Rusia y entonces después en algún momento incorporar a Ucrania. Y eso se entendió como un claro reconocimiento de que las dos partes en el conflicto eran por un lado Rusia y por el otro lado Estados Unidos representando a todo el bloque occidental. Trump dijo, después de aquella discusión en la Casa Blanca, que involucró a Zelensky, al vicepresidente Vance y al propio Trump, que para bailar un tango se necesitan dos. Y entonces él ahora plantea como un elemento de presión que la bola está en la cancha de Rusia. Esto pues obviamente combina a Moscú a darle una respuesta. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo creo que eso es muy notorio. Zelensky ha hecho el anuncio de lo que se acordó en Jeddah como un logro de su diplomacia y le dio las gracias a Estados Unidos por ser comprensivo con la posición de Ucrania. Aparentemente Ucrania convenció a Estados Unidos y no lo contrario, que es lo que aparentemente sostiene la delegación estadounidense. Se supone que era Ucrania que tenía que hacer ciertas concesiones para poder negociar con Rusia, que tiene clara, muy clara, la hoja de ruta que entiende deben seguir las negociaciones. Entonces, yo creo que está claro, se entiende que Ucrania no puede aparecer aquí como la parte que está sucumbiendo, aunque haya ofrecido, aceptado hacer concesiones, tampoco lo va a decir, porque recuerden que Zelensky tiene una situación interna que debe manejar. Y entonces, desde el punto de vista político, es importante proyectar fortaleza, pero no se sabe realmente qué fue lo que se acordó con Ucrania en Jeddah. Creo que hay que tomar también en consideración
lo que planteó Macron. Nosotros celebramos los avances hacia una paz firme con garantías para Ucrania. Y ese es otro aspecto también fundamental. Al término del encuentro en Jeddah, se habló de que el camino estaba abierto para un acuerdo con Estados Unidos o entre Ucrania y Estados Unidos sobre metales críticos, sobre tierras raras. Pero no se dijo absolutamente nada sobre el tema de las garantías, que eso es lo que Ucrania plantea. Está tratando de atar la explotación de sus recursos naturales a la ayuda al país, incluyendo la ayuda militar. Y entonces no se sabe qué garantías le habría ofrecido Estados Unidos a cambio de ese acuerdo sobre tierras raras, que es un aspecto que los rusos entienden que es fundamental. Tener claro realmente qué es lo que hay ahí. Uno tiene que preguntarse cuando ve todas estas cosas si la paz se está utilizando como un arma política al servicio de la guerra. Porque también a veces ocurre eso. Tú te presentas como partidario de la paz para poner al otro en jaque, presentarlo como el que quiere la guerra y el que no está en disposición de deponer actitudes. Entonces, desde el punto de vista político, nadie quiere dejarse acorralar, salvo los torpes que no entienden algunas sutilezas diplomáticas de estas que se manejan en el marco de negociaciones tan difíciles como las que estamos viendo. Recuerden ustedes, en el caso, por ejemplo, de las negociaciones entre árabes y judíos, aquella que se llevó a cabo con la participación de Isaac Rabin, eso comenzó en secreto, en Oslo, en Noruega, justamente para no abrirle espacio a los enemigos de la paz. En el caso de Colombia, eso también se inició, estoy poniendo solo 2 ejemplos, se inició de forma secreta. Uribe descubrió que eso se estaba produciendo, que el diálogo se estaba produciendo en La Habana, y de ahí, cuando se enteró, entonces comenzó a torpedear cualquier posible acuerdo. Muchas veces ocurre eso. Ocurrió en el caso también de Arabia Saudita. Los enemigos de la paz, tan pronto eso se supo, comenzaron a accionar. Aquí estamos viendo unas negociaciones con una alta exposición mediática, y eso no ayuda a avanzar en las negociaciones. ¿Por qué? Bueno, porque como todo esto se celebra de forma pública, nadie quiere aparecer, nadie quiere proyectar debilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora mismo? Yo creo que es importante resaltar que Europa acaba de dar un paso con el que Donald Trump tiene necesariamente que sentirse satisfecho, porque Europa aprobó un plan de rearme por un valor de 800.000 millones de euros. Eso significa que Europa hará, en el marco de eso que se está viviendo en Europa, un mayor esfuerzo en el área militar, un paso hacia adelante con miras a hacer un mayor aporte en lo que respecta a la seguridad. Eso es música para los oídos de Donald Trump, que era el que estaba demandando eso. Ahora en Alemania se está discutiendo la eliminación del tope de la deuda, que tiene en este país rango constitucional, porque siempre se ha entendido que endeudar el país es un asunto delicado, no deseado. Ahora se está proponiendo eliminar esa disposición constitucional para que Alemania pueda contraer una deuda adicional a la que tiene de 1 billón de euros, 1 millón de millones. Pero, curiosamente, aquí no se especifica en qué se va a gastar todo ese dinero. Se habla de seguridad de una manera ambigua y de proyectos de infraestructura, pero todo el mundo sabe, todo el mundo entiende, en el contexto que se está viviendo hoy en Europa,
la urgencia que está aquí planteada. Y hay un problema porque justamente el que ganó, el partido que ganó las elecciones, y Merz, que es el que se proyecta como futuro canciller, simple y llanamente está contradiciendo sus propias ofertas electorales, tanto en esta materia como en lo que tiene que ver con las migraciones. Y ya está teniendo algunos tropiezos políticos. Entonces, además de eso, recuerden ustedes que Ucrania aceptó, ya dijimos, el acuerdo sobre tierras raras. Eso también es música para los oídos de Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, porque ahí Estados Unidos tiene una garantía, eso no está todavía muy claro, qué cantidad de tierras raras tiene Ucrania, los recursos que van a entrar en ese acuerdo, se habla de petróleo y se habla de gas, pero de todos modos ahí hay la garantía que Donald Trump exigía de devolución de su ayuda. Una parte se utilizará para esos fines y la otra parte para la reconstrucción de Ucrania. No se sabe, no se dice, reitero, y esto es importante, qué compromiso asume Estados Unidos en lo que tiene que ver con la seguridad. Y además de eso, este es un tercer elemento destacable, que Europa aparece dispuesta a involucrarse en la guerra aún sin Estados Unidos. Y entonces usted pudiera ver un escenario parecido al de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, una guerra en curso y Estados Unidos esperando, antes de involucrarse en el conflicto, el curso de ese evento. Y eso resultó en un gran beneficio para Estados Unidos, porque hizo un gran negocio con la guerra y entonces después también hizo un buen negocio con la reconstrucción. Ese es un escenario que no se puede descartar todavía. Entonces, en el terreno, y este es el cuarto elemento que hay que tomar en consideración, en el campo de batalla, lo que estamos viendo es que Rusia avanza velozmente. Y a quien no le conviene en esa circunstancia un alto el fuego es justamente a Rusia, porque está a la ofensiva. El ejército ucraniano pierde cada día más y más terreno. Ahí en Kursk, por ejemplo, hay una situación de encerrona de las fuerzas militares de Ucrania. Y eso está a punto de ser ya un hecho consumado, la expulsión de los ucranianos del territorio ruso, que ocuparon en una operación relámpago hace un tiempo. Todos recordamos ese evento. Y entonces, ahora un alto al fuego, pues abre la posibilidad de que Ucrania aproveche eso para rearmarse. Y Estados Unidos, después de la reunión de Jeddah, anunció la reanudación de la ayuda militar a Ucrania y de inteligencia. Y esto se aprovecha como un elemento de presión en contra de Rusia. Y los rusos dicen, bueno, un alto el fuego, cuando Ucrania está recibiendo ayuda militar, significa que continuará rearmándose. 30 días serían suficientes para replantearse todo, reorganizar todo el frente y volver con mucho más capacidad de resistencia que la que exhibe actualmente. El mismo caso, por ejemplo, de Kursk, ahí hay una situación sumamente complicada, porque el avance ruso, la fortaleza rusa, exige que Ucrania haga algún tipo de retroceso, pero cuando usted hace un retroceso, usted tiene que saber dónde se va a detener. Y eso las fuerzas ucranianas no lo tienen claro. Y por eso han tenido forzosamente que mantenerse ahí en pie de lucha con grandes pérdidas. Eso es lo que estamos viendo en el campo de batalla. Es Ucrania quien necesita de urgencia el alto al fuego. Por eso lo planteó Macron y por eso lo planteó Zelensky. Eso que se está diciendo en Arabia Saudita, que Ucrania está dispuesta a un alto al fuego de 30 días, eso ya lo había planteado Zelensky. Y lo había planteado Macron. ¿Por qué? Bueno, porque era una necesidad. Y bueno, Estados Unidos, en la discusión que hubo en la Casa Blanca, Zelensky se lo dijo, Trump se lo dijo claramente a Zelensky. El tiempo está a favor de Rusia. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a que
los rusos estaban avanzando. Y si no se negocia la paz ahora, entonces habrá en el futuro, cuando las cosas sigan cambiando negativamente para Ucrania, las concesiones tendrán que ser mayores. Y esa es una realidad que está ahí y que los rusos indiscutiblemente tendrán que sopesar para dar una respuesta. Yo creo que probablemente Rusia dé una respuesta en positivo. Es decir, Rusia no va a aparecer con una posición contraria a la paz, aunque en el fondo plantea una posición que pudiera ser de apertura al diálogo y de apertura a un cese el fuego, pero condicionándolo de forma tal que pueda conseguir las concesiones que estime conveniente, o de lo contrario, continuar avanzando en el terreno militar. Porque honestamente hablando, lo que está planteada es la posibilidad o de una paz negociada o de un involucramiento del bloque occidental en la guerra que puede traer consecuencias nefastas. Consecuencias nefastas. Y no hay garantía de que eso pueda tener éxito. Lo que puede ocurrir es que la guerra se prolongue más y que entonces los riesgos de una gran conflagración aumenten, porque eso no lo podemos nunca olvidar. Rusia es una potencia nuclear y es difícil usted doblegar, humillar en el terreno de batalla a una potencia que tiene armas poderosas con las que puede responder en caso de que entienda que su integridad, que sus intereses vitales están en juego. Ahora estamos viendo un fenómeno también curioso, y es que cuando se anuncia en Arabia Saudita supuestamente un avance, la disposición de Ucrania de pactar un cese el fuego, no se sabe en qué condiciones Europa aparece devolviéndole la pelota a Donald Trump, imponiendo aranceles sobre productos de exportación de Estados Unidos. Es un mensaje claro en el sentido, bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo en el plano militar. Nosotros nos estamos preparando para reforzar nuestra seguridad con recursos propios. Estamos haciéndote una concesión en ese sentido, pero no estamos en disposición de aceptar tu política arancelaria, porque eso nos daña a nosotros y si tú lo intentas te vamos a devolver la pelota. Y eso se hace justamente cuando se consigue este acuerdo en Jeddah. Me parece que eso también es una cuestión, es un aspecto sintomático. Yo decía que Rusia difícilmente estará de acuerdo en paralizar la guerra cuando está a la ofensiva, porque ha creado, producto de muchos esfuerzos, las condiciones para recoger los frutos que hoy está cosechando. Eso es el producto de una política bien definida, aplicada con mucho esfuerzo y con grandes pérdidas para usted comenzar, para usted desgastar al enemigo y conseguir lo que hoy se está consiguiendo. Y entonces, detener ese proceso, indiscutiblemente que sería una gran pérdida para Rusia, salvo que le hagan las concesiones que pretende, porque hacer una pausa en la guerra para volver entonces con una Ucrania en mejores condiciones para guerrear, ese sería un mal negocio. Y entonces, este es un aspecto importante, habría que ver, reitero, que eso es lo crucial en todo esto, habría que ver qué fue lo que se acordó en Jeddah, cuáles concesiones estaría en disposición de hacer Ucrania. Es la primera pregunta que Estados Unidos le va a formular al que será el representante, el que viajará a Moscú para entrevistarse con la parte rusa, que es Steve Witkoff, que es el enviado de Trump para Oriente Medio, que curiosamente no estuvo en la reunión de Arabia Saudita. No estuvo en la reunión de Arabia Saudita, pero es el que va a discutir con la parte rusa. Ese es otro detalle
también interesante, que no es un asunto casual, no es un asunto casual. Entonces, yo reitero que lo que nosotros estamos viendo hoy es algo realmente atípico, una discusión para ponerle fin a un conflicto muy, pero muy complicado, con una alta exposición mediática. Estados Unidos quiere proyectar liderazgo y entonces se reúne con las dos partes. Yo creo que es positivo que Estados Unidos haya pasado de ser una parte activa del conflicto a ser la parte que anda buscando soluciones intermedias. Ese es un avance. Es importante porque entiendo que es un aporte para evitar nuevas escaladas que puedan meter al mundo en un gran problema. Ucrania, por su parte, con toda esta exposición mediática, trata de aparecer, trata de negociar desde posiciones fuertes. Hace un esfuerzo, el mayor que pueda. Justamente antes de ir a Arabia Saudita a reunirse con la posición estadounidense, lanzó el mayor ataque con drones que se ha producido durante toda la guerra, 3 años, el mayor. Una cantidad impresionante de drones dirigidos a distintos puntos. Los rusos se defendieron, algunos hicieron impacto y produjeron daño. Pero el mensaje yo creo que está claro. Trata Ucrania de no aparentar más débil de lo que es, intenta desviar la atención de esos fracasos que está teniendo en el campo de batalla, y es parte de las maniobras que hay que hacer justamente por el hecho de que hay una alta exposición mediática. Todo esto está ocurriendo ante la mirada de todo el mundo y hay un espacio abierto ahí para las maniobras diplomáticas. Y esto no opera para beneficio de la diplomacia, que intenta buscar una solución negociada a una guerra que es muy complicada. Entonces, recuerden ustedes, además, de que usted tiene siempre que tomar en consideración el contexto de los actores que viven aquellos países que participan de este proceso. En Estados Unidos ahora mismo se está sosteniendo una discusión sobre el financiamiento del gobierno. Y eso, para evitar un cierre que está planteado, eso tiene un plazo. Y entonces hay una iniciativa del gobierno que ahora, después de ser aprobada en la Cámara de Representantes, tiene que discutirse en el Senado. Y en el Senado, los republicanos tienen una mayoría muy precaria. Y ahí, bueno, pues hay una discusión importante sobre un tema que tiene aspectos de mucho interés para la administración de Estados Unidos. Y todo eso, esa situación interna del país, también se refleja en los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, que son aspectos que uno no puede perder de vista. Bueno, así es como están las cosas, así es como están planteadas las cosas. Yo creo que hay una gran oportunidad, el diálogo ofrece una gran oportunidad, pero también hay riesgo. Si el diálogo fracasa, entonces usted puede estar seguro de que habrá una escalada con consecuencias realmente impredecibles. Gracias por la amabilidad de la compañía.